la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, buenas noches, bienvenidos también a los hermanos que nos acompañan en las redes, que sean llenos de la palabra y que reciban el mensaje que traemos en este día de hoy. Quiero compartir una enseñanza de la palabra de Dios que el Señor en mi lectura diaria, que es donde el Señor ahí me va mostrando, me va revelando, y ahí voy yo como sacando los estudios que le voy dando a cada uno de ustedes o a la congregación y también primeramente para mí. Y con esta lectura entendí, digamos, que existen muchas formas y muchas maneras como nosotros podemos solicitar el favor de Dios, solicitar una petición, buscar una respuesta de parte de Dios. Hay diferentes maneras, hay diferentes formas, y yo pienso que la forma o la manera como Dios nos inste o nos motive para solicitar el favor de Dios, pues creo que depende de lo que Dios está buscando en ese momento y de acuerdo también a la petición que nosotros le vamos a hacer. La palabra del Señor yo he titulado, o sea, ya lo del enemigo y todo eso ya terminamos sobre esa parte. Quiero hoy hacer como un paréntesis para hablar sobre algo que me parece que es fundamental en estos tiempos en donde las situaciones cada día son más difíciles, más complicadas, pero sabemos y conocemos que somos el pueblo de Dios y que como pueblo de Dios hay un ánimo, hay un esfuerzo, hay una tarea, hay un amor, hay una entrega de acuerdo a la forma y la manera como yo me relaciono con el Señor. La palabra de Dios me enseña, la palabra de Dios me instruye, la misma palabra de Dios me anima de muchas formas y maneras para poder encontrar la respuesta de cada uno de nosotros. Todos los días nosotros estamos esperando que Dios me responda algo, ¿cierto? Sea de salud, sea de mi parte emocional o cualquiera que sea la petición que nosotros en ese día estamos buscando, que el Señor nos dé su aval y responda a ese clamor y a esa búsqueda que tenemos. En la Biblia nosotros encontramos diferentes formas o métodos de cómo buscar a Dios por una respuesta en particular. Y busquemos entonces una cita que ya todos nosotros la sabemos, la conocemos, pero vamos a mirar y vamos a analizar a qué hace referencia. Porque así como el Señor utiliza un lenguaje de símbolos, de animales, de aves, de peces, de colores y de todo este tipo de cosas, porque Él nos quiere enseñar. Es la forma y la manera como nosotros podemos entender lo que Dios me quiere enseñar. Y por eso vamos a buscar Jeremías capítulo 33:3. Clama a mí y yo te responderé, es el título que le he dado debido a una lectura que hice y me impresionó, me impactó y que a veces las cosas de Dios, buscar una respuesta de Dios es fácil, solo que nosotros mismos nos complicamos.
nosotros mismos por la angustia, el afán, la zozobra, el mismo desconocimiento, mis incredulidades, me llevan a complicar las cosas del Señor. Y todo con el Señor, de acuerdo a nuestra relación, de acuerdo a nuestro caminar con Él, pues tenemos unas respuestas, siempre y cuando lo que cada uno de nosotros le estamos pidiendo al Señor sea, digamos, se acerca o se asemeja o es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo no le puedo pedir al Señor que me bendiga una relación fuera de contexto de lo que la Biblia me dice que es como pecado. Entonces yo tengo que ser coherente en las cosas que yo le pido al Señor. Yo tengo que ser sabio con lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Para eso el Señor nos ha dado un conocimiento. Para eso el Señor nos ha dado de su sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a su presencia, vayamos a pedirle al Señor algo que tenemos nosotros, que buscamos que algo sea, digamos, suplido por el Señor, pues encontramos la respuesta así, en un abrir y cerrar de ojos. Dice la primera parte, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando me puse a analizar cada una de estas palabras y a mirar el verdadero significado y qué me dice la Escritura, porque nosotros sabemos que la Biblia pues nos habla a grosso modo, pero tenemos que indagar en lo que él mismo está diciendo, lo oculto de la palabra, lo oculto detrás de esa enseñanza, lo oculto detrás de ese color, lo oculto que hay detrás de esa ave, de esa actitud que de pronto me puede enseñar en la palabra. Hay una gran enseñanza, hay digamos, un conocer el verdadero significado del Señor. Lo primero que el Señor me dice es clama. Y cuando buscaba la palabra clama en el hebreo, dice emitir la palabra de una manera grave y solemne. Es decir, clamar es dar una palabra, expresar un sentir, hacer un sonido por una situación que se está viviendo. También dice que clama hace referencia a dar voces lastimosas pidiendo el favor y la ayuda del Señor. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos bien apretados, bien preocupados, vamos y lloramos y le pedimos al Señor? De pronto hay momentos en que no somos capaces ni de hablar por la situación, por el dolor, por la angustia, ni siquiera de pensar en las cosas del Señor, porque nos ha inundado tanto la situación que no somos capaces de hablar ni somos capaces de decir nada. También la palabra clama significa manifestar la necesidad de algo. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Tiene una necesidad, vaya, dígaselo al Señor. Vaya, proclámele al Señor. Vaya, dígale al Padre que usted tiene una necesidad en su parte financiera o en su parte emocional, tiene una enfermedad en su cuerpo. Estamos un poquito fríos con el Señor, pero Dios siempre nos está animando, nos está fortaleciendo, nos está ayudando para que no nos quedemos en el camino. También la palabra clama hace referencia al quejarse. Por eso a veces uno dice, no, pero el pueblo no hacía sino la quejabanza. En vez de hacer alabanza, solamente se quejaba delante de Dios. Y siempre iban y le ponían la queja, era al líder, aquellos que ellos estaban bien. Y dice que es quejarse. También clamar o clama es llamar. Y me inclino más por esta porque se asemeja a lo que estamos buscando dentro del plano espiritual. Recuerde que los significados tienen referencia hacia la materia que estamos trabajando. Así como, digamos, las letras a veces o los conceptos a veces es en la medicina, en la parte matemática, en la parte de la administración, en la parte contable. Cada uno tiene un significado diferente. Por eso en la misma palabra de Dios también los encontramos. Cuando uno va a la palabra de Dios y busca un significado de cómo está escrita
o a qué hace referencia esa palabra dentro del hebreo, y usted esa misma palabra va y la busca en otro, usted va a encontrar que está escrita de otra manera y que tiene otro significado. Por eso es importante nosotros conocer el contenido y es importante saber a qué hace referencia lo que estoy leyendo, para que podamos comprender el verdadero significado, la enseñanza de lo que Dios nos está dando. Dice que clama hace referencia al llamar, dar voces o hacer señales para atraer la atención de una persona o de un animal. Fíjense que aquí dice que es dar voces. ¿Cuántas veces nosotros levantamos nuestra voz delante del Señor? Estamos solos en casa, nos ponemos a cantar o nos ponemos a llorar o cualquiera que en el momento en que usted quiera encontrarse con el Señor se va a estar ahí porque Él está esperando que nosotros le busquemos, esperando que nosotros vayamos y le pidamos y dependamos de Él, porque esa es el verdadero significado y la única relación que debe existir entre nosotros y el Dios Todopoderoso. Buscarle siempre con ánimo pronto. Dice, hacer señales para atraer la atención. Dice que cuando Dianita nos habló sobre el oír, ella nos hablaba que el oír y también que debemos de prestar atención a lo que nos están hablando. Fíjense que hoy en día la forma de cómo decirle a las personas que yo estoy en peligro es haciendo señales con las manos. Que si estoy en peligro, que si estoy no sé cómo, que si estoy así, que si estoy así. De la gente que ya se ha socializado esa señal, pues cuando nosotros vemos que alguien está haciendo eso, pues ya sabemos que tenemos que llamar a las autoridades porque la persona está pasando por un problema o está siendo secuestrada o está siendo maltratada y de esa manera es una forma de cómo nosotros hacernos darnos a conocer o decir que estamos viviendo una circunstancia. Estamos llamando la atención de esa persona. Y lo mismo sucede con el Señor. ¿Ya? Lo mismo sucede con el Señor. Hay cosas, situaciones, circunstancias que nosotros debemos hacer para llamar la atención del Señor. Para que el Señor me mire, para que el Señor me recuerde, para que el Señor no se olvide de nosotros, como dice su palabra. No te olvides de nosotros, Señor. Acuérdate, mírame, guíame, diríjame, porque hay momentos en que nos sentimos como si el Señor, los ojos del Señor no estuvieran con nosotros y que tampoco su compañía va con nosotros. Entonces, fíjense que clama significa dar voces o hacer señales para atraer la atención, ya sea de una persona o de un animal. La otra palabra es clamar. Y me llama la atención esta definición que me daba la palabra, que me daba la Biblia, y dice que clamar, mire, acá es la clave para que nuestro clamor, para que nuestra búsqueda, para que la señal, sea con las manos, sea con los pies, sea con lo que usted se está dirigiendo al Señor, el Señor presta atención y dice, cuando nosotros clamamos, es porque usted se dispone a creer en lo que Dios le va a decir. Cuando usted clama, es porque usted, dice, se dispone a creer que se cumplirá eso que usted le está pidiendo al Señor. Si usted clama, por eso el Señor dice, clama a mí. Es porque usted está con la disposición de creer al Señor, de que lo que usted está pidiendo se ajusta a la voluntad, es coherente con lo que Dios está haciendo con nosotros. Y también dice, y esperar y confiar, estar firme y seguro que el Señor nos lo va a dar, que el Señor me va a responder. Por eso el Señor muchas veces no nos responde porque oramos, pero oramos con incredulidad. Oramos, pero salimos corriendo a buscar la forma y la manera de cómo resolvemos el problema. No es el Señor por el camino me dirá, no, yo no puedo ir y jugar como a la pirinola con las cosas de Dios.
Si nosotros vamos a entrar en un clamor al Señor es porque nosotros vamos a disponer mi corazón, vamos a disponer mi mente y voy a disponer mi fe creyendo que Dios me va a responder. Porque si no, no lo haga. No hagamos ese clamor porque va a ser en vano. El Señor no me va a prestar atención. El Señor no me va a oír. ¿Por qué? Porque mi clamor no va acompañado de fe. Porque mi oración no va acompañada ¿de qué? De credibilidad. Porque mi oración, mi clamor no va acompañado, como dice la Escritura, con fe obediente. Porque la fe hace referencia a la obediencia. Si usted confía, si estamos seguros, si estamos confiados, entonces yo voy a obedecer la palabra del Señor. Hay momentos claves que me puede dar a mí una persona para que yo pueda entrar a ejecutar, para que yo entre a orar, para que yo entre a clamar, para que Dios responda ese clamor. Porque ya creí, porque ya mi corazón está dispuesto a decir, sí, yo sé que el Señor me va a responder. Y uno le escucha a la gente, sí, yo sé que el Señor me va a hacer, pero quién sabe cuándo, ¿no? Ya usted le puso el ápice de qué, de levadura, y ya el Señor, póngale la firma que por ahí no va a venir las cosas. Entonces no podemos dudar, debemos estar seguros, debemos estar confiados, debemos saber que las cosas se darán porque yo voy caminando de acuerdo a la palabra y que lo que yo le estoy pidiendo al Señor se ajusta a la Biblia, se ajusta a su ministerio, se ajusta a la obra que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que dice clame, pero ¿a quién? ¿A quién tengo que clamar? ¿Al vecino, a mi esposo, a mi esposa? Tengo que clamar, dice, a mí. Pero cuando fui al hebreo y busqué la palabra mí, significa en el hebreo él. Y él hace referencia a Dios. Y él dice, él, cuando él dice clame a mí, me está diciendo clámele a él. Porque él es Dios. Él es el que ampara. Él es el que da. Él es el que extiende su mano y envía a su mensajero, envía a lo que tenga que hacer para responderle a su clamor, para responderle a ese corazón que cree en el Señor. Por eso dice, Él es amparar. Y no solamente que cuando usted le clama al Señor, que cuando nosotros buscamos del Señor, cuando le clamamos al Dios del cielo, dice, indica un movimiento de Dios para usted. Entonces, es importante conocer que cuando yo clamo con fe, cuando yo clamo con disposición de corazón, creyendo que el Señor, Él se hace el movimiento, empieza a moverse, empieza a buscar, a hacer, y como dice Jeremías, va a su depósito y saca la herramienta, saca lo que necesita para decir, mire, aquí está lo que usted me está pidiendo, vaya ejecute, vaya haga, vaya ore, vaya hable lo que tiene que hablar porque ya va de parte mía. Entonces fíjense que es importante nosotros saber a quién le estamos clamando. Y es a Él, aquel que se está moviendo y se moverá en la medida en que nosotros confiemos en Él y en su palabra. Dice, aquí podemos tomar lo que nos enseña Jesús en cuanto al pedir. Fíjense que Juan 14:13 dice, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Fíjense que ¿a quién le tenemos que pedir? A Cristo. Tenemos que pedirle al Padre en el nombre de su Hijo. ¿Para qué? Para que esa respuesta glorifique al Padre y glorifique también a su Hijo. Porque ese es el objetivo, hermano. El objetivo es el glorificar al Padre, el glorificar al Hijo y que ellos se glorifiquen en nosotros y que ellos se manifiesten en nosotros a través de ¿qué? De las respuestas que cada uno de nosotros tenemos. Si nosotros damos voces
emitimos palabra de Dios, llamamos entonces las manifestaciones, creamos la necesidad delante de Dios utilizando señales para llamar la atención de Dios en algo que nosotros estamos esperando, en algo que nosotros tenemos una necesidad. Y a veces la gente dice, no, pero es que Dios ya sabe de qué tengo necesidad. Sí, pero es que el Señor me está diciendo que yo tengo que pedir. El Señor me está diciendo que yo tengo que tocar. El Señor me está diciendo que yo tengo que buscar. Y a veces nosotros nos quedamos sentados, no saliendo a buscar una oportunidad, no ofreciendo nuestro servicio, no buscando una actividad y una responsabilidad para que esa tarea o ese mover o ese indicio que me dio el Señor de que muévase por aquí, hágale por aquí, porque por ahí usted va a encontrar la respuesta. Y nosotros queremos es que todo nos lo regalen. Y eso es muy feo, porque eso es tener una mente de mendicidad, ¿ya? Y sí, ¿por qué nosotros vamos a tener siempre esa mente cuando el Señor nos ha llamado a tener de lo suyo? A vivir bien, pero nosotros estamos acostumbrados a que todo nos lo den, a que todo nos lo pongan, a que todo nos lo regalen, pero no queremos hacer un esfuerzo. Y por eso uno ve jóvenes que tienen tanto tiempo y que ni siquiera han terminado su bachillerato, ni siquiera han buscado una actividad y están en casa todavía en todo, menos buscando una actividad por su futuro. Ahora, fíjense que el Señor está diciendo, ¿y yo qué? Y yo te responderé. Fíjense que hay una conjunción. Esa y representa unión. Por eso el Señor dice, si usted me clama a mí, yo te voy a responder. Es decir, entre usted y yo va a haber una unión, va a haber una relación. Vamos a ser uno solo. Usted me clama, yo le respondo y al mismo tiempo yo le voy enseñando lo oculto que está en mi palabra. Por eso dice, y yo te responderé. La palabra responder viene de una raíz que significa mirar, que significa oír, que significa prestar atención, que significa anunciar. Fíjese que cómo me responde el Señor, por el oír, por el prestar atención, por ir a anunciar el evangelio, por ir y llevar la palabra del Señor. Puede que Dios me responda a lo que yo le estoy clamando. Porque yo puedo ir de pronto a una persona y hablarle de Cristo y compartirle de Cristo, y a lo mejor esa obra que he hecho para sacar a esa persona de las tinieblas y llevarle a la luz, la persona me puede dar lo que yo estoy esperando. La persona me puede bendecir con lo que yo le he orado al Señor. Porque es que nosotros no sabemos cuáles son los recursos que Dios va a utilizar para responder mi petición, para responder a mi ruego. No sabemos de qué manera Dios me va a mirar, porque la palabra responder significa mirarme. La palabra responder significa que Él me va a escuchar, que sus oídos están prestos. Y la palabra oír y prestar atención hace referencia a las acciones que Dios va a hacer para que yo reciba lo que le estoy pidiendo. Entonces, fíjense que es importante lo que me enseña la Biblia. Es importante conocer el significado, la palabra, a qué hace referencia. Porque a veces nosotros, dice, sí, Él me va a responder, pero ¿cómo? Ah, no, el Señor me mandó que fuera a tal lado, o sea, vaya, anuncia la palabra. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando nosotros salíamos a visitar las personas. Cuando teníamos el programa radial, teníamos mucho trabajo de ir a visitar familias. Y yo le había delegado a unas hermanas de la congregación que fueran ellas y que a mí no me comprometieran a ir, porque generalmente la gente quiere es que uno vaya y que es el pastor, y no, porque es que los líderes también tienen poder. Los líderes también están llamados, y yo siempre he empujado ese liderazgo más que yo irme a ganarme allá las atenciones y las venias. A mí no me gusta eso.
Yo siempre he motivado al líder, siempre he motivado a aquel que se entrega, que está en el Señor, siempre lo motivo de esa manera. Y yo le dije a estas hermanas, le dije, mire, cuando ustedes vayan allá, siempre la gente le va a dar a usted algo. Le van a dar dinero, o le van a dar alguna cosa, eso es de ustedes. Eso cójanlo para ustedes. Y a veces una hermana llegó con un juego de ropa interior. Que la señora, cuando ella le fue a predicar, tenía un almacén y le regaló un juego de ropa interior. Y ella me dijo, yo le dije, qué bueno, que Dios le haya dado eso. Llegaban con pan, llegaban con pollo, llegaban, bueno, con un montón de bendición. Y era la forma como Dios bendecía a los hermanos. Y a veces nosotros estamos, ¿qué? Sentaditos en casa, que el Señor me traiga la codorniz. Tenemos que salir a predicar. Porque cuando salimos a predicar, cuando salimos a hablar del Señor, nosotros somos los edificados. Y Dios está mirando mi esfuerzo. Dios está prestando atención. Y eso me ayuda a mí a crecer y a desarrollarme con el Señor. Y eso es importante, hermano. Es importante porque usted tiene que sentarse a estudiar, usted tiene que sentarse ¿a qué? A buscar de las cosas de Dios. Y dice la palabra del Señor, fíjense que también la palabra responder hace referencia a anunciar. Dios me puede traer la respuesta porque alguien vino y me la trajo. Alguien vino y me dijo, es que Dios me puso el sentir de que le trajera a usted esto. Es que Dios me dijo esto. Y es decir, que Dios la está llevando a usted a anunciar. Eso es responder. Es responderle al Señor. También la palabra responder hace referencia a contestar satisfactoriamente a algo que usted le está preguntando. Mire, a veces nosotros estamos haciendo cosas o estamos sirviéndole al Señor, pero resulta que lo que yo estoy haciendo, yo estoy pasando por encima de otras autoridades. Yo estoy pasando por encima de lo que realmente hasta donde llega mi límite. Porque hace unos días alguien me llamó y me solicitó una consejería por una problemática que tiene en su casa. A mi modo de ver, yo no veo mucha problemática, pero la otra persona sí armó la de Troya y eso levantó un polvorín y bueno. Y resulta que yo fui a su casa y hablamos y me expuso su problema, me expuso las cosas, me mostró los textos y pues cuando uno lee, el Espíritu de Dios le permite discernir a uno cuál es la intención con la que se escriben las palabras. Yo entiendo la forma y la manera, cuando yo leo un texto, yo entiendo qué me quiere decir y cuál es la intención y cómo la forma y la manera como la persona la escribió. Entonces, cuando yo empecé a leer y yo dije, mira, lo que yo veo acá es esto y esto. Yo no veo nada en esta parte. Simplemente veo que es esto. Bueno, ahí le dije porque duré como desde las 3 como hasta las 9 de la noche en esa consejería. Y después, pues yo me fui a casa y bueno, y después yo le dije, me sigue escribiendo a ver cómo va la situación. Y sí, me escribía, me mandaba los textos que a ella le mandaban, bueno, todo ese cuento, toda esa circunstancia. Y yo los leía y yo decía, entonces yo le contestaba, mire esto, lo que él le está diciendo es esto, y le hablaba. Y resulta que Dios es celoso de los suyos. Y aunque yo vaya a hacer algo para Dios, pero si yo estoy brincando en una autoridad, a mí Dios me frena. A mí Dios me dice, ¿usted para dónde va? ¿Usted qué está haciendo? Pero es para el Señor, sí, pero es que yo tengo límites también. Y a mí el Señor me colocó en el sentir en mi corazón que ella se congregaba en otra iglesia. Y me dijo, ella buscó la ayuda de la otra. Y usted no es su líder, usted no tiene por qué ir a decirle nada a ella. Porque ella tiene su autoridad, ella tiene su liderazgo. Entonces, no le admito que usted siga, porque usted está pasando por encima y desconociendo una autoridad que ella misma se buscó. Ella era de aquí, de la congregación. Se fue y sin embargo se van y lo buscan a uno, ¿cierto? Entonces yo le dije, yo fui y le dije, mira, mi hija,
a mí Dios me mostró esto, y ella se quedó fría. Dijo, sí, es verdad. A mí Dios me mostró esto y esto, y yo no puedo seguir viniendo porque usted no es de la congregación. Y yo no puedo desconocer la autoridad que usted puso. Usted se salió de la iglesia, se fue para otra, ahora vaya, busque su pastor, vaya, busque su líder, para que ellos sean los que la edifiquen y le arreglen y le ayuden, porque seguramente Dios tendrá la solución de su problema a través de su líder. Pero yo hasta aquí llego y no puedo seguir en esta tarea, porque yo no puedo edificar sobre fundamento ajeno. Yo sé, yo le dije, yo lo que veo es esto, pero vaya a su autoridad, vaya a su líder, porque usted tiene una cubierta, usted tiene un pastor y usted tiene una pastora. Vaya, búsquelo. Y ahora le dije, no, porque usted tiene una autoridad, no puedo hacerlo. Y yo soy respetuosa, porque eso se llama ética pastoral y se llama reconocer las autoridades que Dios ha puesto. Por eso es importante que usted, cuando usted vaya a orar, no es que usted diga, entonces no puedo orar. Sí, podemos orar los unos por los otros, pero no puedo edificar si la persona está en otra congregación. ¿Por qué? Porque ella tiene un liderazgo, ella tiene una formación, ella tiene una visión y esa congregación tiene un trabajo con un líder y yo no puedo estar ahí. Porque yo lo que le enseño es diferente a lo que ella está aprendiendo del otro lado. Entonces vienen las situaciones, se confunde, pero es que ella me permiten y usted me dice que no. Pero es que ella no me dice que la Biblia y aquí usted me dice que la Biblia. Entonces se presentan estos inconvenientes y al final la persona termina saliéndose del camino. Entonces, cuando a mí el Señor dijo, no se lo permito, porque ella hizo esto y esto, y ella ya no es de su congregación. Entonces, por favor, termine esa situación y deje que sus autoridades dirijan la situación de ella. Y yo, bueno, Señor. Entonces yo decía, uy, Señor, qué bonito que el Señor le corrija. Porque fíjense que uno dice, ay, pero es para ayudar. Sí, pero es que yo estoy desconociendo las autoridades de Dios. Yo no puedo brincarme la cerca. Yo no puedo desconocer el liderazgo o el pastor que usted o que otra persona fue y buscó. Entonces, si usted me busca, entonces, ¿por qué está allá? Entonces, si a usted le gusta lo que nosotros hacemos aquí, pues vuelva a la congregación, sujétese, sométase a lo que nosotros tenemos aquí y a la autoridad que ustedes tienen, que es el doctor Pinto y yo. Entonces no podemos nosotros tener ese tipo de cosas porque estamos obrando mal delante del Señor. Entonces fíjense que es importante que dice contestar satisfactoriamente una pregunta. Por eso siempre tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿lo puedo hacer? Señor, ¿lo puedo? Sí podemos orar por todos los enfermos, sí podemos. Pero usted puede escuchar a la persona y usted siempre dirija a la persona a su líder, a su liderazgo, a su pastor, a su congregación. ¿Por qué? Porque entonces vamos a enredar las cosas. Otra cosa diferente que, no, yo quiero congregarme, entonces ya es algo diferente. Porque la persona ya quiere estar bajo la cubierta de lo que está aquí o allá o donde quiera que esté. Ya fíjense que aquí el Señor dice, clame a mí y yo te responderé. Es decir, yo le voy a contestar el sí o le puedo decir no. Porque Dios siempre contesta. Le dice que sí, le dice esto es lo que tienes que hacer. Si le dice que no, le dice esto es lo que no puede hacer, porque si usted hace esto, le viene esto, le acontece esto, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Ahora, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice que la Biblia Reina Valera me dice, te enseñaré. Y la Biblia hebrea no dice, te enseñaré. La Biblia dice, y yo te responderé y te diré las cosas ocultas que tú no conoces.
Entonces, ¿qué quiere decir diré? La palabra diré significa afrontar, significa oponerse, significa anunciar, significa manifestarse. Las grandes cosas, quiere decir las cosas excelentes que nos va a dar el Señor cuando nosotros vamos a clamar, cuando nosotros vamos a buscar del Señor. Él me va a dar lo excelente. Él me va a dar aquellas cosas que me van a levantar, que me van a poner en una condición y bajo una posición delante del Señor. Por eso yo tengo que buscar del Señor, tengo que ir a ¿qué? A clamar con voz en cuello, a presentarle al Señor lo que hay acá. Sea bueno, sea triste, sea depresión, sea angustia, sea lo que sea, tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que derramar el alma delante del Señor para que Él y nosotros nos derramemos delante de Dios, descansemos el alma y el Señor me pueda dar la respuesta, me pueda decir para dónde se dirige o de qué manera vamos a solucionar el problema o la bendición que nosotros estamos buscando. Fíjense que dice que no conoces. La palabra conocer dentro del hebreo significa aparecer, reconocimiento. El Señor le va a dar a usted la instrucción y el Señor le va a dar a usted la tarea para que usted ejecute la voz de Dios, la orden de Dios a ese clamor, a esa situación que usted puso delante del Señor. Porque es que las soluciones las tenemos nosotros en nuestras manos cuando el Señor me dice, mire, vaya, haga esto, ponga aquí, toque aquí, haga esto, pero somos nosotros. Y nosotros esperamos es que Dios haga todo. El Señor me da la instrucción. El Señor me dice a qué horas. El Señor me dice la forma. El Señor me dice a través de quién. Y yo tengo que ir. Y ese es, digamos, es como el inconveniente que nosotros queremos que Dios todo nos lo dé y nosotros no queremos hacer nada. Y aquí el Señor nos está diciendo, nosotros somos un pueblo con ánimo. Nosotros tenemos que buscar la anuencia del Señor, esforzarnos, trabajar por aquello que usted está buscando delante de Dios. Así como todos los días nos levantamos a laborar, a trabajar para obtener un dinero, para cumplir responsabilidades, también debemos hacerlo con el Señor. También debemos de buscar a Dios para que Dios me diga, me dé la instrucción de cómo hago esa tarea, esa responsabilidad que me va a ayudar a mí a crecer en fe y que me va a ayudar a bendecir a otros, que eso es lo que me enseña a mí la palabra del Señor. Ahora, quiero invitarle, esta era como la introducción para que nosotros miremos un ejemplo. Todos conocemos esta historia, la hemos hablado de muchas formas y maneras, pero aquí vamos a mirar algo que de pronto se nos ha pasado por alto y que cuando Dios muestra, cuando Dios revela, cuando Dios me hace comprender su palabra, nos va a ayudar a que seamos más diligentes en las cosas de Dios. Que podamos encontrar esa respuesta al instante. Porque eso es lo que quiere el Señor. O Jesús cuando oró, ¿qué le dijo? Dentro de 3 días. No, dice ahora, al instante, de una vez. Porque es que si usted no tiene para comer, el Señor no le va a decir, venga mañana, porque usted tiene hambre hoy. Entonces el Señor es sabio y el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero nosotros también tenemos que ir a pedirla. Nosotros también tenemos que hacer o colocar nuestro granito de arena para que el Señor se pueda mover en el resto. Recuerda, el Señor hizo el 90% de todas las cosas, el 10 me toca a mí. Y porque ahí es donde el Señor está viendo su esfuerzo, su entrega, su afecto, su confianza, su seguridad, su manejo en cuanto a la fe con el Señor. Y mire, vayamos a Primera de Samuel, capítulo 1. Ya nosotros sabemos que es la historia de un hombre que tiene 2 mujeres, pero vamos a analizar algo que a mí me llamaba mucho la atención y que le dije al Señor, ay Señor, mire, a veces nosotros
nos equivocamos o en la Biblia están tantas formas y nosotros leemos, pero de pronto no leemos con comprensión de lectura y estamos pasando algo muy importante que nos enseña la palabra. Dice la palabra del Señor, esta es la historia, pues si quiere voy a explicarle. Dice este relato, esta lectura, que tuve la oportunidad de leerlo el 21 de este mes, que fue donde el Señor me dio la enseñanza y la palabra, y ahí encontramos nosotros un varón que tenía dos mujeres. Una se llama Penina y la otra se llama Ana. Cuando buscaba el significado de la palabra Ana, dice que es favorecida, amigable, inclinarse en bondad, implorar, y hablar de implorar es mover a favor por medio de una petición. Fíjense que los nombres en la Biblia tienen un significado muy importante. En la enseñanza de la simbología que mañana van a entrar, van a conocer algunos aspectos de lo que venimos trabajando, ¿ya? Y yo le preguntaba al Señor que por qué Él me había colocado el sentir que hablara del buey, que por qué no hablé de la oveja, por qué no hablé de la paloma que representa el Espíritu Santo, por qué no hablé del madero, por qué no hablé de otra cosa, por qué hablé del buey. Y cuando el Señor me dijo y me dio la enseñanza, me dijo, por eso es. Mañana se lo invito para que usted lo escuche, para que ustedes aprendan, ¿ya? Que Dios cuando habla, Él es un Dios de orden, Él es un Dios de principios, Él es un Dios que todo lo lleva dentro de sus parámetros y dentro del orden establecido por el Señor. Y nosotros tenemos que estar con nuestros oídos atentos, escuchando para poder que Dios nos revele su palabra. Porque esa es la finalidad del Señor, que Él nos revele su palabra. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que busca el Señor? Dios no hace todas las cosas al azar. Él siempre tiene un orden, Él siempre tiene una finalidad. Ahora, fíjense que dice que Ana es favorecida. ¿Y Ana humanamente estaba favorecida? No. Dice amigable. Ana tenía amistad con la otra. No, ni con los hijos, ni con ella misma, porque Ana tenía un conflicto emocional. Ana tenía una situación y yo pensaba y analizaba, yo decía, Señor, ¿cuántos años duró Ana con su amargura? ¿Cuántos años duró Ana con su tristeza, con su lloro? Porque Penina, dice la palabra del Señor, que Penina tenía hijos e hijas. Tenía muchos. ¿Cuántos años duró esta mujer con esa tristeza, con ese lloro, con ese lamento? ¿Cuántos años subió a Jerusalén a hacer sus sacrificios? Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Venimos a la iglesia, pero venimos como cuando íbamos a la iglesia tradicional. No venimos con un corazón dispuesto. No venimos con un corazón que el Señor me forme, me instruya, para que Él me diga cómo me quiere bendecir. Para que Él me diga que tengo que quitar porque hay un tropiezo que no me está dejando llegar a la presencia de Dios. Y cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, dice que Ana es inclinarse en bondad. Cuando dice que Ana significa implorar y que la palabra implorar implica moverse a favor. Y yo decía, Señor, es como contraproducente, ¿cierto? Como que no tiene coherencia, como que las cosas no son así. Y dice la palabra del Señor, dice que Penina, miren lo que significa Penina, dice contracción, voltear y girar. O sea, no es tan importante. Porque es que la que venía con la bendición, la que tenía, había sido elegida el Señor con una finalidad era Ana. Pero no era el tiempo. A lo mejor no era el momento. A lo mejor cuántas veces le dijeron lo mismo y nosotros como no tenemos nuestros oídos para escuchar la palabra que va a ser la clave, que va a ser la base para que yo empiece a andar, para que yo empiece a buscar lo que yo estoy deseando o anhelando delante de Dios. Y fíjense que las características de Ana es, Ana no tenía hijos.
Penina tenía hijos e hijas. Ana daba aquí había algo muy importante, y es que cuando subían a hacer los sacrificios a Jerusalén, al templo donde se encontraba Elí, allí cuando ellos subían, dice que se iba toda la familia, se iban todos los hijos de Elcana. ¿Con quién? Con su Penina y con sus muñecos grandes, medianos y pequeños, pero Ana iba ella sola. Y fíjense que Ana, el esposo, tenía un afecto, o sea, amaba a Ana. Más o menos es como la historia entre Lea y Raquel, ¿cierto? Jacob amaba a Raquel, no amaba a Lea. Aquí sucede lo mismo. Elcana amaba a Ana y le daba, le ponía, le decía, pero en su corazón había amargura, en su corazón había tristeza, en su corazón había una necesidad insatisfecha, un anhelo, un deseo ardiente de ser mamá. Porque ella veía que a lo mejor la otra anualmente era ponchada con un niño. Y ella veía que tenía niños, que tenía niñas, y ella se miraba a sí mismo y sentía tristeza y amargura, aflicción, ira, de ver que no era capaz. Y eso nos pasa a nosotros a veces. Por estar mirando a los otros, por estar mirando que este sí tiene, que este sí posee y que yo no, estamos perdiendo el tiempo en que Dios me pueda decir a mí la forma y la manera como el Señor me quiere bendecir. Y dice la palabra del Señor que, y cuando yo busqué aquí en el versículo 5 de Primera de Samuel, dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos. Cuando yo fui a la palabra hebrea, resulta que no es una parte escogida. Eso no significa, eso no es el verdadero significado. Lo que hacía Elcana era que a Ana le daba una doble porción de ofrenda para Dios. No era una parte escogida. Era que él le entregaba una doble porción de la ofrenda que le daba a todos. A ella le daba el doble de lo que le daba a los demás. Ahora, yo me preguntaba por qué le daba el doble. Y dice la palabra del Señor que la palabra doble porción hace referencia a la nariz, hace referencia al aliento, hace referencia al alimento, hace referencia al repartir. Y yo decía, ¿por qué hace referencia a la nariz? Porque la nariz representa el estado de ánimo. Recuerden cuando les estoy hablando de la ira, que cuando tengo ira, que cuando tengo tristeza, la nariz o la respiración es la que hace las manifestaciones de lo que yo estoy viviendo. Por eso la palabra doble porción significa airar, significa aliento y significa el estado emocional que tenía Ana, y que lo que hacía Elcana era darle una doble porción para que ella no se sintiera mal, para que en su corazón, que estaba lleno de amargura, de tristeza, de depresión, de nostalgia, de ira, que se levantaba de la mesa, no comía, no bebía, peleaba, pues ¿qué le estaba diciendo él? Le doy una doble porción porque le quiero decir que usted es importante para mí. Pero eso era algo profético, porque a veces nosotros hacemos cosas y no conocemos por qué el Señor me llevó a hacer eso, por qué el Señor me mandó a que yo diera esto o lo otro. No lo entendemos hasta cuando el Señor no nos revele y podamos pensar por qué el Señor nos ha dado, nos ha quitado o nos ha puesto en determinada condición. Ahora, fíjense que Elcana le daba el doble de porción del sacrificio. ¿Por qué? Porque miren lo que hacía Penina. Penina la irritaba, Penina la enojaba, Penina la entristecía, Penina la estaba hostigando. ¿Por qué? Porque ella no tenía hijos.
¿Usted se imagina todos los días y cada rato diciéndole lo mismo? Dígame quién no se enoja. Haciéndole bullying, ¿cierto? Entonces, por eso el Cana, con esa doble porción, le estaba diciendo que ella era importante, que no se dejara llevar a la condición, a la irritabilidad, a todas esas emociones que le estaba produciendo la otra. Yo pienso que él cuántas veces le llamó la atención a Penina, cuántas veces tuvieron su discordia a causa de que ella molestaba a la mujer que él amaba. Porque la otra también tenía su celo de que el otro no la amaba y sí manifestaba afecto por la otra. Es que eso es complicado. Es que es una situación muy difícil, ¿sí o no? Por eso el Señor habla de que es mejor una sola y que no puede el hombre tener una pareja y la otra que si de pronto se le rebaló, que sea la hermana porque viene a formar los pleitos, como dice el Señor. Entonces, por eso, esa acción, esa actitud, cuando el Cana le entregaba la ofrenda para que ella fuera y la entregara al sacerdote, para que ella fuera y se pusiera en paz con el Señor, le daba el doble a cada uno de sus hijos e hijas y a Penina, y él llevaba una porción, pero ella llegaba con 2. Porque le estaba diciendo a todos, usted es especial para mí, aunque tú no me des hijos, tú, y mire que lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, y su rival la irritaba en el 6, enojándola, entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. Miren lo que dice aquí, dice, y así hacía cada año. Dios santo, ¿cuántos años esta señora tuvo que aguantarse allá la otra? Que le montara gorro, que le quitara, que le hiciera todo lo que le hacía. Dice, cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba. Así que Ana, ¿qué hacía? Lloraba, ¿cierto? Y no comía. Porque nosotros cuando estamos tristes, acongojados y peleamos, la primera que sale volando es la comida. ¿Por qué peleamos con la comida si ella no tiene la culpa? ¿Cierto? Ella no tiene la culpa, pero era la forma como ella expresaba su tristeza. ¿Cuánta gente que está enojada, que está brava, no come por ira, y otros que comen más de la cuenta porque están enojados? ¿Ya? Eso cada uno reaccionamos de una forma diferente. Y aquí dice la palabra, dice que la irritaba y Ana lloraba y no comía. Viendo esta actitud del Cana, que dice la escritura, que el Cana, su marido, le dijo a Ana, yo creo que él también sufría, yo creo que él también en su interior tenía su pena, ¿ya? Y él sabía que no era él, porque ella tenía un montón, sabía que era ella, pero muchas veces Dios está esperando el momento oportuno, ¿para qué? Para que usted reciba lo que Dios está buscando. Hasta cuando nosotros no tengamos la actitud correcta con lo que le estamos pidiendo al Señor, seguramente no vamos a tener la respuesta de Dios. Y miren lo que dice la escritura. Y le dijo a Ana, ¿por qué lloras? Mire, le hizo 3 preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Fíjense que él se había dado cuenta de 3 situaciones que estaba viviendo la esposa, la mujer que él amaba. ¿Sufría? Claro que sí. A lo mejor diría, yo trabajo, pero aquí el problema es usted, mía. Yo estoy cumpliendo mi deber conyugal, yo estoy haciéndole ahí a la tarea. Pero si la cosa no funciona por ese lado, yo no puedo hacer nada, ¿cierto? Como le dijo aquel varón a su esposa, ¿soy yo que he impedido el fruto de tu vientre? No, es Dios. Porque es que solamente Dios sabe en qué momento va a hacer que mi vientre fructifique, como lo hizo conmigo. A mí el Señor no me permitió quedar embarazada en los primeros 5 años porque Él necesitaba equilibrarme, Él necesitaba que yo aprendiera a defenderme, aprendiera muchas cosas que yo no había aprendido. Y que para mí había muchos miedos, muchas inseguridades, muchas cosas, y que el Señor dice, es que yo la necesito a usted que esté equilibrada. Porque como me dijo mi esposo una vez, es que yo no quiero que me digan a quién salvo, a su esposa o a su hijo. Yo no quiero estar en esa condición.
Y solamente Dios sabrá en qué momento usted va a tener un hijo. Yo tenía la promesa, porque a mí el Señor me dio una promesa que eran 3, un varón y 2 niñas. Pero a mí me pasó como Sara, a mí me pasó como Raquel, a mí me pasó como los otros. Dios dio la promesa, pero como uno ve que pasa el tiempo, pasan los momentos y no se cumple, uno se desespera, uno angustia. ¿Por qué? Porque los que están a su alrededor a veces están puyando, a veces están influenciando y uno como que no sabe para dónde coger. ¿Ya? Entonces fíjese que cuando él le hace, y mire que aquí yo entiendo y comprendo que cuando el Cana le dijo una palabra, ella entendió que tenía que moverse. Y fíjese que el Cana le dice, ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Cuando él le dijo la palabra 10, ellos sabían que era el momento de negociar. Era el momento de moverse. Porque nosotros sabemos que el número 10 es la base de la negociación entre Dios y los hombres. Es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Por eso con Noé, con Abraham y con muchos, el Señor siempre se ha movido mediante el 10. Si es el 10, si es la parte de la prosperidad que tiene que cumplir, el 10. Si tiene que, es el 10. Porque esa es la base para que el Señor se mueva, para que el Señor negocie con usted o usted entre a negociar con el Señor. Entre a negociar esa bendición, entre a negociar esa petición, entre a pedirle al Señor eso que usted la tiene afligida, compungida, deprimida, angustiada, enojada, irritable y el mundo de emociones que se puedan presentar. A mí mi hija me mandó una hoja en donde de solamente 4 emociones se salen como 250 cosas en el alma de nosotros. Y eso sí es contándolos mal, porque cada una de ellas se reflejaba en 4, cada una de esas 4 se reflejaba en otro. Y yo decía, ay Señor, de razón que el Señor dice que estamos bien contaminados. Terrible. Yo decía, uy Señor, qué tremendo lo que hay en nosotros. La parte emocional de nosotros es un complique, es un laberinto. Y por eso el único que nos puede ayudar en estas situaciones almáticas es el Señor. No es más nadie. Es ir a buscar al Señor, es doblar rodilla, es buscar de la presencia del Señor. Y fíjese que cuando Él le dice, ¿acaso yo no soy más importante y no le suplo más que 10 hijos? Entonces mire la actitud de Ana, dice, y se levantó Ana, o sea, la dejó de berrear, se dejó de llorar y dice, y se levantó Ana, después de ¿qué? De haber comido, de haber bebido, ¿en dónde? En el sitio donde ellos estaban, donde ellos iban a hacer su sacrificio para ir al templo. Dice que ella se levantó, ella, el esposo dijo, no esté triste, porque se acongoja, porque está triste su corazón. Yo quiero llenar ese vacío. Pero a veces nosotros queremos otras cosas y cuando se nos mete algo en la cabeza, solo Dios con sus santas instrucciones y con su dirección sabia nos podrá sacar de aquellas cosas en las que nosotros nos metemos y de alguna manera queremos que Dios nos dé, aunque nosotros sabemos que eso no viene de parte de Dios. Ahora dice que ella se fue corriendo y entró ¿en dónde? Al templo. Si hay una necesidad, ¿a dónde tenemos que ir a clamar? Al templo. Por eso Dios estableció un sitio en donde la congregación tiene que ir a buscar la palabra, a recibir la instrucción que viene de parte de quién, del líder, del profeta, del sacerdote, del maestro o de quien ese día Dios haya establecido a traer la palabra. Ella se levantó y se fue. Ella se levantó, comió, le hizo caso a su esposo y dijo, ahora me voy al templo, me voy a buscar al Señor. Y fíjense que dice que ella llegó al templo y encontró al sacerdote sentado en la columna del mismo templo. Estaba descansando, ¿cierto? Sus hijos estaban haciendo de pronto los rituales,
porque él estaba dentro del templo. Y fíjense que dice, fíjense que ella entró, vio al líder allá sentadote con su gordura, con todo lo que dice la palabra, y ella no le interesó, ella simplemente buscó un sitio en el templo y empezó a llorar. Amargamente, dice la palabra. Y dice que ella empezó con amargura de alma, oró. Cuando yo busqué esa palabra, amargura de alma, cuando yo busqué esta palabra, dice que la palabra amargura hace referencia a creer que no existe Dios, creer que no hay esperanza, desilusión, tristeza, desánimo, desesperanza profunda. Eso es lo que hace o lo que significa la amargura de alma. Ana de pronto estaba triste, deprimida, congojada, irritada, con un montón de emociones debido a que pasaba el tiempo y lo que ella quería, lo que ella buscaba, lo que ella tanto anhelaba, no le llegaba. Yo pienso que cada mes ella estaría pensando y si tuvo retrasos, estaría feliz, pero resulta que las cosas no se dieron. Y dice la palabra del Señor que Ana oró. Esta palabra oró con la amargura, estaba buscando el juicio de Dios y la justicia de Dios con respecto a lo que ella estaba orando, con respecto a su depresión, a su tristeza, a su lloro, a su desánimo, a su desilusión. ¿Cuántos de nosotros estamos desilusionados? ¿Cuántos de nosotros estamos tristes? ¿Cuántos de nosotros estamos amargados? ¿Cuántos de nosotros tenemos una tristeza profunda por alguna situación, por alguna circunstancia? Pero cuando vamos nosotros a la palabra de Dios o cuando buscamos ese sitio en el cual Dios estableció para orar, venimos a buscar la justicia de Dios por la situación que yo estoy viviendo. Y hablar de justicia es hablar de respuesta. Hablar de justicia es hablar de que Dios nos responda de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo. Y que eso se amolde a las cosas del Señor. Por eso dice que ella oró a Dios. Y luego dice, y lloró abundantemente. Ese lloró hace referencia a una lamentación y que también hace referencia a que ella emitió la palabra. Eso es lo que dice el Señor. Ella fue al templo, entró, buscó un sitio y se puso a presentarle su situación al Señor. Mira, Señor, tengo amargura, tengo odio, tengo tristeza, tengo desilusión, no creo que tú existes. Dígale todo al Señor, saque todo lo que hay ahí para que usted descanse y Dios le pueda formar y Dios le pueda decir qué es el problema que nosotros tenemos. Porque ella fue y dice que ella derramó, lloró, primero lloró por la situación. Primero buscó del Señor, se fue al templo a clamarle, a pedirle, a suplicarle al Señor y a presentar el estado de su alma. ¿Cuántos de nosotros tenemos grandes y profundas tristezas en nosotros? Por situaciones, por circunstancias, por enfermedad, por lo que usted quiera. ¿Y qué hemos hecho? Sí, yo le oraba al Señor, pero así como usted lo habla, uno dice, no, tenemos que tener la actitud de Ana, tenemos que levantarnos, tenemos que buscar el sitio, tenemos que buscar el templo, tenemos que buscar el lugar que Dios nos dio para clamar, para orar, para buscar, para pedir e implorar el favor de Dios. Así como anoche estuvimos aquí con el doctor orando, clamando, pidiéndole al Señor por el pueblo, pidiendo al Señor porque el pueblo se anime, porque el pueblo se levante, porque Dios bendiga, porque Dios abra puertas, porque aquellos que están solicitando cosas, aquellos que tienen, por cada una de esas necesidades que pasaron, nosotros estuvimos aquí orando y clamándole al Señor. Estuvimos pidiéndole al Señor. Ahora, fíjese que no solamente espere que nosotros lo hagamos, a usted también le corresponde hacerlo. Porque fíjese que Ana se fue para el templo. Ana se fue corriendo.
con tristeza en su corazón, con nostalgia, con aquello, y llegó y derramó y puso su situación delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, y lloró abundantemente. Ese lloro fue con lamento. Señor, ¿por qué a mí no me das dado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque más adelante nosotros sabemos que había en el corazón de Ana. Y nosotros tenemos que decirle a Dios, mire, no le cuente a los demás. Vaya, cuéntele a Dios y luego busque la ayuda de su líder. Si usted no es capaz, si no somos capaces de salir, no le entendemos lo que Dios me está diciendo, hay que buscar al líder, hay que buscar al sacerdote, porque eso fue lo que hizo Ana. Y dice la palabra del Señor, dice en el 11, e hizo voto diciendo, Dios de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que a tu sierva dieras un hijo varón, yo le dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué hizo ella? Ese primer hijo, eso primero, eso que ella estaba buscando, ¿a quién se lo dio? A Dios. Es lo que tenemos que hacer, Señor. Si tú me das, si tú me respondes, si tú me abres la puerta, entonces yo también doy para su casa. Entonces yo doy para ti, Señor. Por eso Ana dice, Señor, hizo un voto. Y cuando hablamos de un voto, es una promesa que usted hizo con Dios. Y cuando usted ha hecho una promesa, usted se ha comprometido, usted tiene que cumplir. Así usted diga lo que diga y usted ya no quiero, la promesa sigue vigente delante de Dios. Porque usted es un compromiso voluntario y Dios se lo tomó y Dios está esperando que ese voto, que esa promesa, que eso que usted le dijo, usted lo siga cumpliendo. Porque entonces Dios lo tendrá a usted por mentiroso y las cosas serán más complicadas. Y por eso ella está diciendo, hizo un voto. ¿Quién más hizo un voto? No fue Jacob. Jacob que dice, si fuera Dios conmigo en este camino en que voy y me dieras pan para comer y bebida para beber y vestido para vestir y me dieras volver a mi casa, tú serás mi Dios y el diezmo apartaré para ti. Eso fue lo que hizo él. Y Dios le cumplió y él también le cumplió al Señor. Nosotros hemos hecho votos, nosotros nos hemos comprometido. Sí, Señor, a partir de mañana me paro a las 5 de la tarde. Sí, Señor, yo hago esto. Y cuando ya se nos presenta la oportunidad de hacerlo, nos retractamos. Somos como Penina, nos retraemos, somos como Penina, nos contractamos y no cumplimos nuestro compromiso. Y Dios quiere saber, Dios quiere conocer lo que hay en su corazón. Y una de las cosas por las cuales el Señor siempre va a probar el corazón es por la parte financiera, porque es la más dura para nosotros. Es la parte más tenaz. Y si quiere conocer el corazón de un hombre, dice la palabra, toque su bolsillo, a ver cómo nos levantamos contra esas cosas. Y por eso ella dice, hizo un voto. ¿A quién? Al Señor de los ejércitos. No es el voto con la congregación, no es el voto con los pastores, es un voto con Dios. Usted se compromete con Dios y Dios responderá y Dios hará compromiso, porque una promesa es un pacto, es un compromiso, es un acuerdo que usted hizo con Dios y Dios dijo, listo, aquí vamos, hágale usted que yo la empujo y que yo abro puertas y que yo hago. Pero el problema es si yo le cumplo al Señor cuando yo tengo las cosas en la mano. Porque cuando Dios empieza a bendecirnos, entonces mi corazón se engrosa y no queremos cumplir con ese voto que nos hemos dado con el Señor. Ahora, mira, allá dice si te dignares, así no dice el original, dice si miras. Por eso la palabra Ana significa mirar, la responsabilidad significa mirar. Voy a mirar usted si es verdad lo que usted me está diciendo. Le voy a dar una migajita a ver si usted cumple,
Si usted cumple, le voy avanzando, luego le quito, luego le doy. ¿Por qué? Porque el Señor necesita estar controlando nuestras emociones porque nosotros jugamos mucho con las emociones. Y por eso el Señor dice, si mira la aflicción de tu sierva. Aquí estamos hablando de una persona que le servía al Señor, una persona que venía a traer sus sacrificios, venía a traer sus cosas, a lo mejor haría otras cosas, pero ella le está diciendo, soy su sierva. Y cuando nosotros somos siervos del Señor, porque vamos a prestar un servicio, es porque vamos a ayudar en algo, es porque el Señor nos está llamando a que hagamos algo. ¿Para quién? Para Él. Cualquiera que sea el llamado y la tarea a hacer. ¿Qué dice? Míreme. ¿Y sabe qué, Señor? Acuérdese de mí, Señor, mire, aquí estoy yo. Señor, por favor, mire. Y como el Señor no la ve, porque como nosotros no oramos, y seguramente nosotros no leemos la Escritura, y seguramente nosotros no nos encontramos con el Señor, a lo mejor el Señor pasa los ojos, y como yo estoy por allá cubierta con algo, entonces el Señor no me está mirando. Por eso ella le está diciendo, Señor, míreme, acuérdese de mí, no te olvides de mí, de lo que yo le he venido pidiendo, de mi lloro, de mi lamento, porque tengo tristeza, tengo nostalgia, tengo depresión, tengo tristeza profunda, tengo, bueno, todos los tipos de emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque estoy buscando algo y no lo puedo hallar. Y por eso ella dice, sí. ¿Y sabe qué, Señor? Esto es lo que yo quiero. Ella le dice que es lo que quiere. Quiero un hijo varón. Quiero una descendencia varón. Y ese hijo que usted me da, no es para mí, es para usted. Es para su servicio. Es para que le sirva. Y es como dice la palabra, aquella que no daba a luz, ahora dio a luz a 7. Porque cuando usted le da al Señor, el Señor le multiplica. Porque cuando usted le da al Señor, el Señor le bendice. Y si es la promesa, o si, como dice Mateo, que si usted le da un vaso con agua a un profeta, Dios le dará 100 veces el vaso o la bendición que usted le ha dado al profeta, porque le ha dado recompensa al profeta, recompensa de profeta usted recibirá. Y por eso el Señor dice, a ver, ¿dónde está? Yo le quiero bendecir, pero no hacemos nada. No nos desafiamos. No retamos, Señor, míreme, yo quiero, Señor, yo quiero que usted me bendiga, yo quiero que usted me saque, yo quiero que usted me ayude, Señor. Ayúdenos, Señor, porque las situaciones que vienen son muy complicadas y uno está viendo cómo los grandes personajes se están yendo de Colombia por el temor que hay a las próximas elecciones. Mucha gente se ha ido por ese miedo, por todo lo que... Ojalá que Dios no permita, pero yo he dicho, Señor, fueron muchos años viviendo aquí violencia y todo eso para entrar otra vez en ese proceso. Danos al menos un tiempo de paz, Señor. Como Israel duró 40 años en paz, con bendición, con comida, con de todo, Señor. Por favor, ayúdenos. Ese es mi clamor y ese es el yo. Esa es mi petición delante del Señor. Porque mucha gente se está yendo, hermano. Aquí no hay oportunidades, no porque Colombia no tenga, es porque no quieren darle a las personas que salgan adelante. El país es de unos cuantos y siempre se reparten el ponqué entre los mismos. Y yo miraba esta mañana porque mi sobrina es médico y ella es científico en la parte del cáncer. Y debido a la situación, ella buscó y le salió para irse para Canadá. Y allá la llamaron para trabajar allá, para seguir investigando el cáncer. Yo decía, se fugan los cerebros, se fugan las personas. Y el esposo de ella se fue a estudiar programación de computadores porque eso es lo que están buscando ahora. Se están llevando todos esos jóvenes que sepan programar a ganarse miles de dólares. Y donde el Estado les da la casa, les da el alimento, les da el carro, les da todo. ¿Por qué? Porque el Estado se los está llevando. Porque están allá solamente los viejitos y ya están pensionados y necesitan buscar gente que produzca. Y aquí eso es lo que hay.
Y para allá también se fue otro sobrino a trabajar a una petrolera y un sobrino que es un gran pintor. ¿Por qué se tienen que ir si aquí hay muchas opciones? Si las cosas cambiaran, si tuviéramos ese temor de Dios, todos seríamos un Abraham, todos tendríamos riqueza en las cosas, no solamente algunos cuantos y los demás pasando y mirando para el techo. Dice el Señor, fíjese que ella que le dice, Señor, si usted me da un hijo, yo se lo doy, yo se lo dedico para que él le sirva toda su vida. Y con eso ella estaría en paz y conseguiría su vacío que hubiese sido lleno, porque ahora ella ya era madre. Y fíjese que ella dice, y yo se lo dedicaré todos los días. ¿Y qué quiere decir? Y no pasará navaja sobre su cabeza. Quiere decir que nunca cambiaría de decisión con respecto a la entrega de su hijo al Señor. A eso hace referencia cuando dice, y no pasará navaja por su cabeza. Es decir, que ella nunca cambiaría la decisión. Yo sigo porque yo se lo dije que mi hijo es usted. Yo hice un voto con usted, Señor, que si usted me bendice, que si usted está conmigo, yo le cumplo, yo estoy con usted. Yo sigo, Señor. Independiente que sí, independiente que no, yo sigo, porque es un compromiso, es una promesa. Y por eso ella dice, la navaja no pasará, Señor. Quiere decir, no hay cambios. Allá usted, hágale, Señor, sírvele, así sea que dormía, ni siquiera en una habitación, dormía era a los pies del altar del Señor. Allá en el altar era que él dormía. Y él era el que se daba cuenta del comportamiento de los hijos de Eli y se lo contaba. Allá sus hijos están con las hermanas del templo, allá en la puerta, allá acostándose las unas y él era el que veía todo eso. Y dice, la palabra del Señor dice, no pasará navaja. Ahora, fíjense que ella estaba ahí orando, clamando, llorando, comprometiéndose con el Señor. Que si él le respondía, el primero beneficiario era él. Yo se lo entrego, yo se lo doy a usted, Señor. Porque es que él es el que me va a bendecir. Y yo tengo que bendecir la bendición que Dios me da. ¿Y cómo es? Cumpliéndole al Señor lo que yo me comprometí. Y por eso dice la palabra que ella, mientras ella oraba, mientras ella pedía, porque ella no gritó, ella no a voz en cuello, simplemente dice la palabra que ella movía los labios. Movía los labios. Y el otro pensó que ella estaba ebria. Pensó que ella estaba en borracha y por eso le dice, digiere tu vino, mujer. Y ella ¿qué le dice? No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es esa petición? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa clamor que usted le tiene al Señor? Una sanidad, una respuesta, una puerta que se abra, algo que Dios haga sobrenaturalmente, que Dios se mueva, algo dentro del plano del Señor. Y por eso ella dice, derrame su corazón delante de Dios. Derrámelo, hermano. ¿Cuál es su necesidad? Yo cuando tengo cualquier dolencia, cualquier cosa, acostada, yo le oro al Señor y le digo y le lloro y le suplico y le digo, yo no quiero estar enferma, yo no quiero, si usted no me sana, si usted no me da, si usted no me responde, si usted no abre, entonces yo a cuál Dios le estoy clamando. Bendígame, Señor, sáneme, Señor. Y yo tengo que clamarle, tengo que derramar y tengo que decirle al Señor lo que hay acá. Ay, es que yo digo al Señor, si tú quieres, y es que, no, dígale al Señor lo que usted siente, porque Ana dijo, soy atribulada, tengo depresión, tengo tristeza, tengo lloro, tengo lamento, tengo incredulidad, tengo todo esto, porque eso es lo que significa amargura. Dígale al Señor lo que hay acá. Si usted no está contento, le dice, yo sabe que no estoy contenta con lo que tengo, ni con lo que estoy. Dígame qué tengo que hacer para salir de la situación en que yo estoy. Yo quiero tener esto, yo quiero caminar así, yo quiero hacer esto, Señor, pero dígame. Pero si el Señor le dice, usted no se mueve, porque como estamos acostumbrados
en la misma situación, le va a costar mucho trabajo arrancarse usted de donde está para poder salir a buscar la bendición de Dios. Por eso ella le está diciendo, no, yo vine al altar, yo vine aquí al templo, aquí a rogarle, a suplicarle, a decirle al Señor, por favor, mire mi alma, mire mi corazón, mire mi relación contigo, mire todo, Señor, acuérdate de mí, mírame, porque es lo que ella le estaba diciendo. Y eso es lo que tenemos que decirle al Señor, míreme, Señor, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? Yo no me siento bien, yo no estoy así, yo tengo tristeza, yo tengo lloro, no estoy contenta como estoy, me duele hasta el pelo, Señor, y aquí ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Me calveo o qué hago, Señor? Dígame qué es lo que necesito hacer. Y seguramente, mire que a veces lo que el líder le pueda decir a usted es suficiente, ¿para qué? Para que usted se vaya feliz y Dios respalde la palabra del profeta. Porque fíjese que cuando ella le contó, le dijo, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque mi magnitud, mire, imagínese lo que ella le está diciendo. Tampoco le escondió sus emociones a su líder, tampoco le escondió lo que había en su corazón a su sacerdote, a su profeta. ¿Qué le está diciendo? Por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. O sea, estaba callada. Fue una olla a presión, fue una bomba de tiempo. ¿Cuánto tiempo ella escuchando lo que la otra hablaba, lo que la otra decía? Solo cuando ya el esposo le habló, le dijo, llegó el momento, fue cuando Dios espiritualmente la levantó y Dios la llevó. ¿Para qué? Para que ejecute una acción, busque la presencia del Señor, busque el sitio donde Dios nos ha puesto para orar, para clamar, para gemir, para venir a buscar la presencia del Señor. Y por eso dice la palabra, dice, Elí que le dijo, venga, reprendo, no, y empezó a hacer todas las morisquetas que hacen muchos, ¿no? Simplemente le dice, mire lo que le dice, Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Él sabía qué era lo que ella le había dicho, no, estoy afligida, estoy compungida, estoy con la depre, tengo no sé qué, ¿y qué le dice él? Váyase en paz. Y el Dios de Israel te responda lo que estás pidiendo. Eso fue todo lo que le dijo el profeta. ¿Y ella qué hizo? Miren la actitud, dice, y ella dijo, halle tu sierva favor delante de tus ojos. Y se fue por su camino. Yo me imagino que después de que dejó la maleta en la iglesia, después que dejó la maleta en el templo, se descargó, recibió la palabra del profeta, porque para ellos era muy importante la palabra del profeta. La palabra del sacerdote, la palabra de su líder, era sagrado para él. Hoy en día uno le da la palabra, la profecía, y la gente pasa por encima. Y cuando ya se encuentran, ya es demasiado tarde. Por eso escuchen cuando se les habla, escuchen cuando se les diga. Cuando uno lo llame, oiga, corrija, mire, o aquí cuando el Señor les está diciendo, animémonos, fortalézcase, es tiempo de buscar al Señor, yo conozco sus penas, conozco sus tristezas, pero venga, trabajemos, venga aquí, venga a la congregación, venga al templo, porque ahora ¿para dónde se fue? Para el templo, porque es el sitio donde dice el Señor que tenemos que ir, a clamar, a llorar, a buscar. Usted me puede decir, Dios está en todas partes, sí, claro. Pero es que el Señor puso normas, el Señor puso reglas, ¿ya? Y si usted tiene que pedirle al Señor, póngase un ayuno y dígale, Cristian, voy a venir a hacer un ayuno porque la iglesia está para eso. Y venga aquí usted sola y clame y llore y patalee y gima aquí sola, si no quiere que nadie la escuche. Y seguramente Dios le dará la palabra y seguramente Dios obrará. Pero usemos las cosas que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. Porque para eso es la casa del Señor. Para eso es el templo. Por eso están Nora y Cristian aquí para cualquier cosa que ustedes necesiten. Vengan y busquen al Señor. Vengan y le sirven al Señor. Señor, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer esto, pero yo voy a ir a hacer aseo. Yo voy a llevar un rollito de los mismos que yo, 4 que yo compro, voy a llevarle 1 y me quedo con 3. Todas esas cosas es lo que ve el Señor.
Pero nosotros creemos que porque no damos trillones, entonces no me sirve. Si yo tengo que dar 200 pesos, pues dé los 200 pesos. ¿Quién va a saber? A menos que usted escriba en la hojita, y eso que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo porque eso se llama fidelidad en lo poco. Y por eso dice, el Señor dice, y ella dijo, halle tu sierva a favor delante de tus ojos. Se fue, dice, y se fue ella por su camino y comió y no volvió a estar más triste. El problema es que usted derrama su vida, derrama el Señor y sale de aquí, sale chillando. No, pero es que yo le digo al Señor y es que no, pero usted no dejó aquí la maleta, entonces devuélvase porque usted no hizo la tarea. ¿Por qué tenemos que seguir en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Se supone que usted lo dejó acá en el altar de Dios, se supone que usted vino a la presencia de Dios. Señor, sí, yo me lo vuelvo ahí como el ropa viajero, vuelvo otra vez con la maleta al hombro para llevarme otra vez la misma situación. Yo ya se lo entregué al Señor, yo ya se lo dije al Señor. Y Dios obrará, Dios hará. Pero ¿qué me sostiene a mí ante las situaciones y las circunstancias? La oración. El que yo digo, pero si a mí Dios me ha sostenido mis 63 años con Cristo y sin Cristo, ¿será que ahora el Señor me va a botar a un lado? No, porque es que Él se ha hecho cargo de mí. Y mientras yo me mantenga con Él y mientras yo le cumpla al Señor, Él también me cumple a mí. Y así haya momentos en que no le haya cumplido, Él sigue siendo fiel. Porque como decía Leticia en la oración, Él no es hombre ni para mentir ni para arrepentirse. Él es Dios, el soberano, el Dios de los ejércitos. Clámele a Él, dígale a Él, venga a derramar su corazón y dígale, Señor, estoy enfermo, Señor, estoy así, Señor, no sé qué, venga aquí, derrame su corazón y su alma y todo lo que usted tiene acá guardado. Cualquiera que sea la situación y dígale, Señor, aquí le dejo y a ver cómo usted me resuelve este problema. Y por eso dice, y luego dice, levantándose de mañana, ¿qué hizo? Adoración. Hay que adorar, ahora que a partir del domingo no vamos a usar tapabocas, yo le decía hoy en la oración al Señor, gracias porque ahora vamos a oír el canto de las voces, gracias porque vamos a oír aquel que canta, que dice, que motiva para que la alabanza sea grande, para que la alabanza se escuche en el reino de los cielos. Porque lógico, uno con el trapito, algunos no cantaban y ahí, ya otros cantaban pero no escuchábamos, otros terminábamos con la garganta, quién sabe cómo, porque queríamos alabar al Señor. Pero ya el Señor nos quitó el bozal, ya el Señor nos quitó lo que no nos permitía hablar y ahora el domingo sí vamos a cantar con voz en cuello, a darle gloria al Señor, aquel que tenga el domingo la alabanza, que ponga al pueblo a alabar a Dios y que ponga al pueblo a cantar y que ahora sí tenemos libertad para cantarle al Señor. Pero es decisión mía si quiere. Y traigan canciones que se sepa el pueblo, no que se las sepa usted solamente. Porque usted tampoco se la sabe. Ese es el problema. ¿O no es así? ¡Ay, qué bonita! Y aquí usted, y el pueblo también mirando y buscando. No, busque canciones que usted sepa que el pueblo, porque usted la que está acá, la que se le ha delegado esa tarea, tiene la responsabilidad de preparar, santificar y purificar el pueblo para que cuando venga el líder a traer la palabra, la tierra reciba. Pero si ni siquiera usted se prepara, usted trae unas canciones que no se las sabe ni usted. No, hermanos, yo siempre pongo las mismas, las que me sé. ¿Por qué? Porque yo sé que todo el mundo se las sabe y todos queremos participar de la oración, del clamor. ¿Ya? Y si usted está cantando, entonces él canta y usted ora. Y eso como es, y eso es un ruido ahí, ¿no? Si usted canta, póngase a cantar, dígale a Cristian, póngame canciones instrumentales y yo empiezo a orar. Y cuando ya dejo de orar, cantemos. Ese es el orden. Y no la canción a todo volumen y usted también. Y eso que es una loquina, que le retiñen a uno los oídos. Eso se llama estar en el orden, estar en la jugada, como dicen por ahí. Dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Dios y volvieron y se fueron a su casa y Elcana se llegó a Ana, su mujer, ¿y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo ella? Acuérdate de mí, míreme, Señor. Venga, Señor, por eso ella le dice, Señor,
acuérdese, no te olvides de mí. Pero ya el corazón de ella iba confiado, porque el profeta, el líder, le había dado la palabra. ¿Y qué le dijo? Ve en paz y espere la bendición de Dios. Espere que Dios obre, espere que Dios haga. Pero nosotros nos rascamos, nos desesperamos, peleamos, discutimos, creemos que si es que es aquí o es que es allá. No. Solo Dios sabe para dónde nos va a dirigir. Solo Dios es el que nos va a abrir las puertas, como abrió el Mar Rojo para que el otro pueblo pasara y al otro lado lo estaba esperando la bendición. Y por eso es lo que nos está diciendo el Señor, hermano. Es lo que nos está hablando el Señor, es lo que Dios quiere. Hay un templo, hermano. Hay una casa que Dios nos está diciendo, es tiempo de volver a la casa del Señor. Es tiempo de volver a clamar, a pedir, a rogar, a suplicar, como lo hacemos los martes, como lo hacemos los viernes aquí, las personas que tienen sus ministerios. Clámele por lo suyo. Dígale, Señor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a enseñar, yo quiero ir, Señor. Y no se quede en su casa, porque Dios nos va a pedir cuentas de todo, hasta aún del tiempo que usted mal usó. De todo nos va a pedir cuenta el Señor, de palabras, de obras y de todo, del dinero, de la familia, del esposo, de los hijos, de todo nos va a pedir cuenta el Señor. Y aquí el Señor nos está diciendo, Ana nos está dando yo he entendido, decía, Señor, ¿cuántas veces yo he leído a Ana? Y lo he escuchado un montón. Pero yo entendí que es en el templo, es en la casa. Sí, usted es templo del Señor. Pero cuando usted está en su casa, usted tiene libertad. No, porque de pronto el esposo, haga mi agua y está ahí al pie del tubo. Tráigame, responde el teléfono y él está ahí, me estire la mano y ahí está, pero no, él quiere que todo lo haga. Y más cuando nosotros entramos a orar. Y el diablo busca. Cuando yo entro a hacer la oración, esa que ustedes escuchan, pasa las ambulancias, 4 ambulancias, pasa el que vende el pescado, pasa el que vende el hallaco, y yo simplemente digo, Señor, y paro, y entonces no escucho nada, y cuando continúo, no sé qué, ¿cómo es? Las cosas del celular, aguacate, venga la naranja, y yo decía, ay, Señor. El perro me ladra. Que el enemigo no quiere que nosotros oremos. Porque él siempre va a buscar todo lo que está alrededor mío, porque como no me puede tocar, como no puede hacer nada conmigo, pues él va a tocar lo que está afuera. Pero yo no le puedo prestar atención a los distractores que hay a mi alrededor. Porque una cosa que me doy cuenta es que pasan los gatos y todo el mundo se queda mirando el gato que sube, el gato que va. Y aquí el predicador está perdido. Él sigue hablando, pero el pueblo está mirando hasta el gato que peleó, el gato que se subió, el gato que entró, el gato que pasó. Porque ese es un factor de distracción del pueblo. Yo no puedo dejarme distraer de nada. Yo vine a lo que vine, como dice la canción, yo vine a alabar a Dios, yo vine a escuchar la palabra porque tengo necesidad de ella. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Hermano, hay un sitio que el Señor nos está mandando. Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Busque la congregación, busque el templo, venga aquí a clamar, venga aquí a orar, a clamar, a buscar de Dios en los tiempos en que nosotros hemos definido venir aquí. Porque aquí estamos los lunes, los martes, el miércoles yo tengo consejería, el jueves, el viernes estamos aquí, el sábado si no tengo que preparar tema, entonces yo salgo a visitar a los hermanos o a visitar a las personas, porque esa es mi tarea. Y eso es lo que les quiero decir a ustedes, hermanos. Díganle al Señor que se acuerde de usted y usted también acuérdese del Señor. Y haga ese compromiso, ese voto con el Señor. Hágalo, no le dé miedo, no le dé temor. Dígale, Señor, ayúdame a cumplir. Yo quiero comprometerme. Yo quiero ayudar, yo quiero apoyar. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita, hermano. La iglesia necesita de pronto el domingo queremos hablar una cosa con la iglesia, con el pueblo del Señor. Porque es fuerte. Es definitivo lo que se va a hablar el domingo. Por unas situaciones que está viviendo la iglesia. Pero que necesitamos decirle al pueblo,
porque es el pueblo que tiene que conocer y porque del pueblo es donde salen las soluciones. Dios dará, Dios obrará y nosotros somos los que tenemos que poner al corriente a la iglesia de la situación. Entonces, hermano, busquemos la casa de Dios. Vengamos a buscar, lo mismo los hermanos que están, bueno, los que están lejos, allá estarán en su casa, en su lugar. Pero los hermanos de aquí de Bucaramanga, vengamos. Busque qué hacer para que usted tenga para el transporte. Porque a veces no tengo para el transporte. No es que no tenga, es que no quiere venir, porque usted ya se buscó una serie de cosas para no venir a la congregación. Que no sea la red, y amén por la red, amén por YouTube, y amén por las redes. Pero no es igual, porque el Señor dice, venga, ¿cuántas veces subió Ana a Jerusalén? ¿Cuántas veces llevó su ofrenda? ¿Cuántas veces hizo su sacrificio? Y seguía con su dolor, con su amargura, con su tristeza. Solo cuando llegó el momento en que tomó la decisión de decir, ya no más esto. Ya no más sigo consintiendo mi pecado, consintiendo las cosas y yo, Señor, hagámosle aquí los dos. Porque es usted y el Señor. Somos nosotros y el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojos y vamos a orarle al poderoso, al Señor de los ejércitos, aquel que oró Ana, aquel que tiene sus ojos, sus oídos y todo su ser puestos en nosotros. Hoy queremos decirte, Señor, mírenos, obsérvenos, esté atento a lo que cada uno de nosotros oramos, a lo que cada uno de nosotros hacemos, Señor. Corrige si es necesario corregir. Exhorta si es necesario exhortar. Anima a aquel que ha perdido el ánimo. Aquellos que tienen estas emociones de Ana, con amargura en su alma, con tristeza, deprimidos. Cualquiera que sea la emoción, el sentimiento, entrégueselo al Señor y tome la decisión de ir al templo, de derramar su corazón delante de la presencia de Dios, de poner en conocimiento de Dios todo ese cúmulo de emociones y sensaciones que están guardadas en nuestro corazón. Señor, ayúdanos Dios, porque muchos de nosotros estamos entristecidos, estamos amargados, estamos con congoja, con una multitud de emociones contrarias a la paz de Cristo, a la llenura de su Santo Espíritu. Porque tal vez nuestros ojos están puestos en otro camino. Tal vez mi corazón y mis ojos están puestos en otras cosas que tienen que ver con mi carne, Señor. Hoy queremos hacer ese voto, Señor, de buscarte, Señor, de darte a ti ese primer lugar y que debemos de trabajar por ello, Señor. Sabemos que este pueblo, Señor, es un pueblo esforzado, trabajado, que se anima, pero también sabemos que es un pueblo que ha sido probado, Señor, duras pruebas, Señor, porque es un pueblo refinado para ti, Señor. Es un pueblo que está siendo purificado, santificado, Señor, porque será un pueblo que será levantado en el día postrero, Señor. Será un pueblo, Señor, que ha sido llamado a la salvación, pero como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, para el día de la redención. Prepárenos para ese día, Señor. Prepáranos para podernos ir. Prepáranos, Señor, para poder estar contigo, Señor. Permítanos tener ese tiempo para poder poner en conocimiento tuyo todo lo que hay en mi corazón. Todas esas situaciones, Señor. Tal vez de algunos hemos recibido esa porción, ese aliciente, esa palabra, ese no se preocupe, siga adelante, pero tal vez eso no es suficiente para nosotros. Porque no fue suficiente para Ana,
el que su esposo le daba esa preferencia, le daba esa doble porción para que fuera y presentara su ofrenda delante de Dios, para que se cumpliera en ella su nombre, que es favorecida, amigable, inclinada hacia adelante, Señor. Por eso, Señor, permítanos, Señor, llegar hasta ti. Permítanos poner en conocimiento todas esas cosas, Señor, que están ahí en mi corazón, que no me dejan crecer, que no me dejan desarrollarme, que no me dejan avanzar en esa obra bonita que tú traes con nosotros, Señor. Permítanos tener la actitud de Ana, Señor. Permítanos que si es importante o que si es necesario que el líder, el profeta, dé una palabra para mí, Señor, traiga la palabra al profeta, para que el profeta la dé, para que se vaya feliz y contento de que Dios responderá favorablemente, Señor, como significa el nombre de Ana. Porque no fue necesario hacer tantas cosas, Señor. Simplemente el sacerdote habló que se vaya en paz y que Dios otorgue su petición. Son tan sencillas las cosas simplemente porque hacemos el camino y hacemos las cosas correctamente. Permítanos buscarte, Señor, con amor y con temblor. Permítanos, Señor, presentar nuestra vida delante de ti. No importa lo que tengas que decirle al Señor, díselo, para que tú seas descansado y para que el Señor pueda entrar a sanar tu vida, para que nuevamente te levantes en el temor, en la autoridad, con sanidad, con predicación y con revelación de la palabra del Señor. Gracias, Dios, gracias, soberano. Gracias, bendito Señor, Dios del universo. Bendiga, Señor, a los hermanos que están en Bogotá. Guárdalos, cuídalos, protégelos y que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. Igualmente en Medellín, Señor, allí con Astrid, con Elina y con su esposo que se encuentra en lejanas tierras, Señor. Guárdalo, cuídalo, Señor. Cuida sus aviones, Señor, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Cuida sus ojos, sus oídos, cuida todo su ser, bendito Dios y soberano Cristo. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos, revela, Señor. Permita que cada uno pueda llegar hasta ti, Señor. Que puedan venir, Señor, a la casa del Señor, a poner en conocimiento, para que tú te acuerdes de cada uno de nosotros, Señor. Para que cada uno de nosotros recibamos esa palabra del profeta, de Dios, del Espíritu Santo, o de la misma palabra que tú nos quieras dar, Señor. Bendiga a los que estamos aquí en Bucaramanga, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Acuérdate de ellos. No se olvide de ellos, Señor. Cuántas peticiones, ruegos, súplicas, lloros y lamentos están en ti, Señor. Por eso, Señor, así como Ana, que el profeta respondió, Señor, que el profeta habló, ve en paz, y que el Dios de los ejércitos y el Dios de Israel conceda la petición de su corazón. Gracias, Señor. Saldremos alegres, felices y contentos, porque sabemos que hay un Dios que tiene oídos y nos escucha. Sabemos que hay un Dios que presta atención a la palabra, al lloro, al lamento, a la tristeza, a la desilusión, a los vacíos que todavía tenemos en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por recibir nuestro clamor. Gracias, Señor, por las personas que oran, que claman, que se levantan en la madrugada, Señor. Gracias por las personas que predican de su forma y la manera como cada uno de ellos lo viene haciendo. Incrementa, Señor, el amor tuyo en nosotros para seguir adelante en este camino en que vamos, Señor. Bendice la vida del doctor Pinto, bendiga su familia, bendiga todas las cosas, Señor. Permítanos, Señor, poner en conocimiento la situación, Señor, que se está viviendo, la situación en la que vamos a entrar, Señor, para que entre todos, Señor, oremos, clamemos y busquemos soluciones, Señor, para nuestra congregación. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.